Cambiamos de tema ahora en Mar del Directo y vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marisol, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante para prestar mucha atención también, porque hay muchas veces que se suele confundir, pero vamos a hablar concretamente de cómo son los olvidos del Alzheimer. Sí, porque viste que cada vez que aparece el olvido como síntoma genera Mm, mucha preocupación. Lo primero sí. que una persona piensa, sobre todo a partir de cierta edad, es, bueno, ¿será Alzheimer? ¿No será Alzheimer? Bueno, los olvidos del Alzheimer tienen, sí, ciertas características especiales. Afectan un tipo de memoria concreta, que es la memoria episódica reciente. Hemos hablado en este programa de que tenemos distintos tipos de memoria. Yo voy a repasar tres que son muy importantes para entender este tema, que son una memoria que se llama memoria episódica, que es aquella que nos permite guardar, como su nombre lo indica, episodios, hechos. Tienen un lugar, tienen un tiempo, ¿no? Tienen un cuándo y un dónde. Cuando me recibí, cuando nació un hijo, cuando, no sé, empecé el colegio, lo que sea, que nos dan identidad, son Ujú. parte de nuestra vida esos recuerdos, esos sucesos que vivimos. Después hay una memoria que se llama semántica, que es recordar conceptos, no tienen un tiempo y un lugar, entender lo que es una silla, lo que es un avión, que Buenos Aires es una provincia. Nos permiten entender el mundo, interactuar con el mundo. Y por último, un tipo de memoria que se llama memoria de trabajo, la working memory, que es esa información que uno va guardando, también se la llama memoria a muy corto plazo, es esa información que uno va guardando durante muy poquito tiempo para usarla, por eso se llama memoria de trabajo. Por ejemplo, vos vas reteniendo cada palabra que yo digo para que al final de la frase cobre un sentido. Si vos no la podés guardar como si fuera un recuerdo online, Ujú. después no va a tener sentido. Esta memoria depende mucho de la atención. Claro. Bueno, en el Alzheimer, ¿cuál es la memoria que se afecta generalmente y sobre todo al principio de la enfermedad? La memoria episódica que nombramos y específicamente la memoria episódica reciente. Nuestra memoria episódica es tan importante, guardamos tantos hechos, que tiene diferentes áreas en el cerebro para guardar los hechos más recientes, por un lado, esos se guardan en el lóbulo temporal, estaría a esta altura, ¿no? A la altura de las orejas, Ajá. bien adentro, en un sector bien interno que se llama hipocampo. Es el sector más vulnerable a la pérdida de neuronas que ocurre durante el Alzheimer. Cuando los recuerdos pasan a cobrar tanta importancia que tienen que ser guardados más tiempo, se trasladan, digamos, se guardan en otro sector que es acá adelante en el lóbulo frontal. Ese sector Bien. está más preservado al inicio. Por eso, los pacientes con Alzheimer no recuerdan hechos, no tanto concepto, por eso hice esa diferencia, Claro. hechos y sobre todo hechos recientes, porque el área más afectada al principio es el hipocampo. Entonces el paciente no va a recordar sucesos recientes, por ahí lo que pasó hoy a la tarde o ayer, mientras que va a poder recordar perfectamente hechos que ocurrieron hace décadas, porque ese sector está más Y viste preservado. que Y no muchas puede veces recordar. cuando alguien le marca a esa persona, fíjate que te estás olvidando, que qué es lo que te está pasando, que tal vez tenés que ir a un médico, enseguida tal vez te dicen, no, pero yo me acuerdo y te empiezan a nombrar hechos que sucedieron hace muchísimos años y te dicen, no, no, ves que estoy bien de la memoria, porque un poco asusta, ¿no? Cuando uno le marca a otra persona que tal vez está teniendo algún tipo de olvido, no quieren llegar a tener la enfermedad, entonces enseguida se resguardan diciendo eso, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchísimos años Y atrás, claro, tales situaciones, entonces, bueno, uno también se puede quedar un poco más tranquilo y decir, bueno, no, sí, la verdad que tal vez uno exagera, ¿no? ¿qué te parece? Genera mucho miedo. Y Sí. también la familia muchas veces te dice eso. Te llevan al paciente al consultorio y dicen, no, pero doctor, él de la memoria está bárbaro porque se acuerda muchas cosas. El problema es que no se acuerda lo de ahora, no presta atención. En realidad el paciente no puede recordar porque no puede guardar la información. No es una cuestión de que no presto atención o que no pongo voluntad. Repasemos que la memoria tiene tres fases. La atención, si vos no prestaste atención a lo que yo te estoy diciendo ahora porque estás pensando que capaz que no cerraste la puerta de tu departamento y se escapó tu perrito, tu perrita, Sí, probablemente después no te vas a acordar lo que yo dije, pero eso no claro. es Alzheimer. Bien. Hay una segunda etapa que es guardarla y una tercera que es recordarla. La que falla en el Alzheimer es guardar. Por eso, por más que intente, no lo va a recordar. Y esta es una diferencia muy importante con otros olvidos
que también generan preocupación, pero que a los médicos nos preocupan menos y que llamamos olvidos benignos, que no son los característicos olvidos del Alzheimer, tienen otras particularidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, los olvidos benignos tienen una particularidad que es que yo no recuerde una parte del hecho, pero el hecho lo recuerdo. Yo capaz que no recuerdo una parte de una conversación que tuve con vos, una parte de una película que estuve mirando, una parte de un libro, o algo que pasó, no sé, en un paseo que hicimos, pero yo recuerdo el hecho en su totalidad, que ese suceso ocurrió, lo voy a recordar porque yo estoy pudiendo guardar información. Quizá no guardé algo a lo que no presté atención, El quizá no detalle, pude ¿no? guardar todo. Tal vez Claro, los detalles muy esa es una puntuales no. característica. El paciente con Alzheimer no recuerda el hecho, no, por ahí Claro. no se acuerda, cierto, comí tal cosa ayer, no se acuerda que ayer fue a comer a un restaurante, ¿me entendés? Bien. Otro dato importante para pensar que un olvido es benigno es que con pistas, con claves, el paciente o nosotros mismos podemos recuperar ese dato. Es el famoso, cierto, ¿viste? Cuando vos a veces no te acordás de algo y te lo cuentan y en el momento que te lo están contando vos te acordás, hasta te acordás cómo fue ese momento, dónde estabas. Y entonces eso nos está dando la pauta a los médicos de que ese recuerdo pudo ser guardado. Quizá está costando evocarlo, ojo, eso siempre hay que evaluarlo, porque a veces en patologías vasculares cuesta evocar, o quizá fue una falla tensional. Otra característica en el Alzheimer, a diferencia de los olvidos benignos, es que en el Alzheimer empeoran y en el olvido benigno, con el correr del tiempo, no son cada vez peores los recuerdos. Y la última característica que les voy a dar es que el olvido benigno, la persona que lo padece tiene conciencia de ese olvido, el famoso insight que decimos los médicos, la conciencia de síntoma. La persona suele estar preocupada por sus olvidos porque los reconoce, mientras que la persona que tiene Alzheimer, quien se preocupa, suele ser el familiar, el cuidador, pero el paciente no tiene tanta conciencia de esos olvidos. Igual mi recomendación siempre es, ante un olvido, consúltennos, hablen con nosotros los médicos, con los que nos dedicamos a esta parte, sobre todo de la memoria, para que sea estudiado con detalle, y si hay alguna falla que está más allá del olvido benigno, cuanto antes la ataquemos, cuanto antes la abordemos, iniciemos tratamiento, iniciemos estimulación, pautas saludables, muchísima mejor es la evolución. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto y no hay que dejarse estar por miedo y no consultar por miedo, que es un poquito lo que vos decías, ¿no? Bien, perfecto. Así que ante la duda, ya sea de un familiar o la persona que está sufriendo estos olvidos, recurrir como siempre a un profesional. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana ya. Sí, ya estamos cerquita del fin de. Muchas gracias, Pablo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, que nos contaba cómo son los olvidos en el Alzheimer.